Esta silla que ven ustedes aquí atrás se conoce como la embrujada coloquialmente. Se dice que es una silla maldita y quien se siente en ella o quien apenas la toque por un momento podría verse en el riesgo de que su corazón y su alma se corrompa, de convertirse de una persona completamente buena en una persona ambiciosa, ruin, despiadada y bastante oscura. Lo curioso es que esta durante muchos años fue la silla presidencial de México. Hoy es presentada en un museo como la silla de Porfirio Díaz, y algunos historiadores proponen que sillas presidenciales existieron dos. Una que se fabricó precisamente para el presidente Benito Juárez, la cual según fue destruida, y una segunda que confeccionó precisamente Porfirio Díaz. Sin embargo, algunos otros historiadores y quienes tienen más sustento histórico proponen que esto es falso. La misma silla que se confeccionó para Benito Juárez, lo cual sería un dato muy importante para toda la leyenda alrededor de la embrujada, sería la misma que el propio Porfirio Díaz tendría en su poder. Históricamente se acepta que el mito de la embrujada, al menos de conocimiento público, pudo haber nacido justamente aquí, en este momento, en el momento cuando el ejército de Francisco Villa y Emiliano Zapata llegan a la Ciudad de México y se dirigen precisamente al edificio donde normalmente el presidente de la República pues estaba y donde precisamente esta silla se encontraba. Según algunos historiadores, Emiliano Zapata, antes de llegar a este lugar, le pidió a su hermano que llegase, encontrase esta silla y sin tocarla le prendiera fuego, sin explicarle exactamente mucho el por qué Emiliano Zapata quería que esto ocurriera. Esto precisamente no pasó así. Ese 4 de diciembre de 1914, según algunos historiadores, una de las discusiones más extrañas entre los revolucionarios se dio. Y es que cuando llegaron precisamente a este lugar, Francisco Villa quería que Zapata se sentara simbólicamente en la silla presidencial como una señal de triunfo. Emiliano Zapata de ninguna manera quiso aceptarlo, se negó rotundamente. Empezaron a discutir y a preguntar el por qué, obviamente en un tono casi que de broma, en un buen ambiente, pero de forma muy seria Zapata le advirtió a Villa: quien toque esa silla, quien se siente en ella, se convierte en una persona corrupta. Esa silla tiene la capacidad de cambiarte el corazón y el alma, de corromperlos y convertirte en un ser malvado. Lo curioso aquí es que algunos historiadores lo tomaron como una especie de analogía de lo que pasa cuando te dejas corromper por el poder político, por la codicia, por el dinero, por el poder absoluto. Sin embargo, la conversación completa plantea algo sumamente distinto. Para muchos historiadores, Emiliano Zapata no hablaba sin conocimiento de causa, no acostumbraba a hacer esto. De hecho, muchos proponen que Emiliano Zapata en realidad era una persona muy letrada, muy culta y sobre todo muy racional. Lo interesante de esto, y por qué lo digo, es por la afirmación que le dijo a Francisco Villa justamente ante la advertencia de que la silla estaba maldita, que estaba embrujada. Y es que Francisco Villa le dijo que era de su conocimiento que esa silla había sido fabricada por una logia. Dicha logia había construido esta silla en un entorno de ritos, de diferentes ritos que se desconocía en su momento a qué se refería o a qué logia se refería Emiliano Zapata. Según Emiliano Zapata, esta silla estaba cargada de mucho simbolismo. El objetivo principal era precisamente el hecho de que estos símbolos y estos rituales hicieran que la persona que se sentara ahí se cargara de mucho poder, de mucha energía, que tuviera prácticamente una sensación de poder absoluto. El único problema es que, como bien sabemos todos, el corazón y el alma de un ser humano, cuando se les entrega el poder absoluto, se corrompe. En pocas palabras, para Emiliano Zapata esto más que una leyenda era una verdad. Esta silla estaba embrujada y este embrujo, o prácticamente esta maldición, era consecuencia precisamente de todos los rituales con los que se fabricaron y todos los símbolos con los cuales fue fabricada la silla. Y aquí de nuevo es donde es importante recordar a Benito Juárez y recordar que para muchos historiadores nunca existió una segunda silla de Porfirio Díaz, siempre fue la misma silla presidencial y quizás simplemente se le hicieron algunos arreglos a voluntad de los nuevos presidentes. ¿Por qué es importante Benito Juárez? Porque con el tiempo se supo que Benito Juárez prácticamente fue iniciado como masón, aunque no se sabe a qué grado llegó, sí se sabe que Benito Juárez pertenecía a la masonería.
lo cual cobró mucho sentido las palabras que Emiliano Zapata le pronunciara, según los historiadores, a Francisco Villa, que quienes le regalaron esta silla a Benito Juárez, pues prácticamente la habían construido a través de rituales y llenada de símbolos que prácticamente otorgaban máximo poder. Cuando se supo ya con el tiempo que Benito Juárez pertenecía justamente a la masonería, todo el mundo se preguntó si la embrujada precisamente había sido construida con conocimientos ocultistas de esta logia, pues ahora ya no tan secreta, que sería la logia masónica. Personas que se dedican a estudiar este tipo de temas esotéricos aseguran que no es nada descabellado porque en ese entonces estas prácticas eran muy comunes. Prácticamente crear símbolos o crear objetos a través de rituales con mucha simbología que le permitiera a su portador ser capaz de acceder a poderes místicos y ocultistas que lamentablemente en muchas ocasiones corrompen los corazones y las almas de los seres humanos. Algunos creen que los pasajes más oscuros de México como Tlatelolco, Atenco, el atentado contra Colosio y otros tantos más son el resultado o el derivado de la maldición de la embrujada, la silla presidencial mexicana, que muy probablemente fue creada a través de rituales y llena y plasmada de diferentes simbologías ocultistas. Aparte de que actualmente está en un museo, lo último que se supo de la embrujada es que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió hacer todo un ritual acompañado de chamanes para purificar esta silla. Él creía en dicha maldición, de hecho decía que esta silla emanaba un poder negativo, por lo cual él, quien siempre se ha apoyado de las culturas madres prehispánicas, solicitó ayuda a chamanes para que le hicieran una limpia a este objeto y de alguna manera contrarrestar su maldición. Esto incluso fue declarado en una entrevista que él dio públicamente, en donde señaló el lugar donde se acostumbraba a estar precisamente la embrujada, que es el fondo, allá atrás en el escritorio, es el lugar donde vemos una silla común y corriente en medio. Ahí justo estaba esta silla presidencial, la embrujada. Se dice que Andrés Manuel López Obrador se resistió a tocarla o siquiera sentarse en ella. Solicitó que se le hiciera todo un ritual y posteriormente que fuera exhibida como una pieza histórica en algún museo. Algunos especialistas advierten que la maldición de la embrujada es bastante real. A esta silla hay que temerle casi lo mismo que le tenemos a objetos malditos como por ejemplo la muñeca Anabel. No es descabellado que los rituales y los símbolos energéticos utilizados en ella pudieran tener algún efecto negativo en cualquiera que la toque o que se siente precisamente en esta silla que durante mucho tiempo fue símbolo de poder en México. Un objeto maldito que advierten podría cambiar, corromper y prácticamente transgredir el corazón y el alma de una persona, convirtiéndola de alguien completamente normal a una persona oscura, negativa, maliciosa, pero sobre todo con el alma corrupta.